Esto nos lleva a formular nuestro programa, repito, nuestro programa. Entre ellos está lo que es la participación ciudadana. Difícil enfrentar el tema de la violencia si no organizas a la comunidad, si no articulas esfuerzos con ONGs, con iglesias, con las asociaciones de vecinos, con todos los elementos vitales que hay dentro de un sector de la ciudad. El programa lo hemos lanzado en la colonia Ibu, 5.000 habitantes, edificios multifamiliares, asediados por pandillas, y lo lanzaremos el próximo martes. Hemos cambiado por motivo de agenda de lunes a martes en las Iberias, donde habitan 50.000 familias, viviendas originadas en su mayoría después del terremoto del año 65. Repito, en primer lugar, para nosotros es importante la participación. Lo dice el señor Acero, que también he tenido el gusto de conversar con él y participar en algunas conferencias. Es un especialista en estos temas y él dice que es indispensable la participación de los gobiernos locales, por ser el alcalde con su equipo el que está más cerca de la sociedad, el que convive más de cerca con los problemas del ciudadano. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero retomando lo que decía Lorena, sin embargo la población lo ha tomado como un plan de seguridad, así ha captado el mensaje. Es que es parte de nuestra competencia, es decir, debemos de primero diferenciar seguridad pública de seguridad ciudadana. La seguridad pública le compete a la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es la diferencia? Que la seguridad pública es lo que es la represión del delito, la autoridad policial, la parte investigativa a través de la Fiscalía General de la República. Y la seguridad ciudadana es coadyuvar a disminuir todos aquellos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, una ciudadanía que está atemorizada, aprensiva, nerviosa, que no quiere denunciar. El estudio nos refleja a nosotros que de 100 delitos que se cometen en el municipio de San Salvador, solo 39% van a una instancia a poner una denuncia. Y de ese 39%, solo el 4% se manifiestan satisfechos de haber puesto su denuncia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no tienes organizada la comunidad, pero ese es un elemento, la calidad de vida incide en el estado de aprehensión, dicen los psicólogos, en el estado de aprehensión que vive la familia. Tú estás viviendo en un lugar, y lo vemos nosotros con nuestros festivales de limpieza, donde para llegar a tu hogar tienes que transitar por un camino rodeado de matorrales, de breñales, oscuro, inhóspito, lleno de basura. Es decir, todos esos son elementos de riesgo. Y no lo dice este servidor, sino que lo dicen los especialistas, como el señor Acero. Ese es el segundo elemento, la higiene que tiene que tener el lugar. La iluminación, pues ya lo mencioné, eso es vital. Todos los asaltos que se estaban dando en el paso a desnivel del Árbol de la Paz, en el paso a desnivel del hermano Bienvenido a Casa, al iluminarlo y embellecerlo, se acabaron. Ya no hay ahí, entonces ese es otro elemento importante. Pero se refuerza con la presencia del CAM, ¿verdad? Bueno, también tenemos presencia del CAM, ese es el otro elemento. Primero, la participación ciudadana, el aspecto de la higiene que lleva todo. Por ejemplo, en La Vega, yo me aterraría pasar de un lugar que conocí en La Vega, en el día no pasaría, en la noche menos, mucho menos. Y cuando me dijeron que ahí transitaban decenas de personas en la noche, un caminito de medio metro de ancho, matorrales de 2 metros de alto, un trayecto casi de 140 metros para llegar a otro sector del barrio La Vega. Entonces eran matorrales. Allí a cualquiera se derrumba con un maleante que le venga y que se encuentre con él cara a cara, porque no hay dónde evadirlo. No hay dónde Doctor, evadirlo. pero en ese sentido, bueno, se ha hablado que este programa va a tener alrededor de un financiamiento de $5 millones, pero específicamente, ¿cuáles serían esas acciones puntuales, digamos, en la parte de seguridad, que es lo que preocupa a los capitalinos? Vale. Porque es uno de los municipios, de hecho, más violentos, pues. De hecho, la policía lo registraba, no sé si en el 7º lugar. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones puntuales? Porque si bien es cierto, en ese programa usted habla de varios componentes, pero el componente de seguridad es súper importante. Sí. ¿Cuáles serían esas acciones puntuales? Bueno, empezaba a describirlas y no me han dejado terminar. He mencionado algunas de ellas. Mencioné el aspecto de lo que es la higiene, el aspecto de la salud también tiene una incidencia en el estado de aprehensión
de estrés del ciudadano. Estamos entrando con campañas de fumigación, de abatización, campañas médicas, campañas odontológicas, campañas oftalmológicas. El otro elemento es la prevención. La prevención puede desarrollar un sinfín. Fíjate que uno de los 3 componentes de mi programa de gobierno, yo decía siempre en mi campaña, limpieza, orden, seguridad. Era muy cuestionado por la alcaldesa de entonces, el candidato anda perdido, decía. Está hablando de seguridad y ya no es competencia de él. Ahora resulta que el presidente y todo el mundo habla que los alcaldes nos tenemos que involucrar en la seguridad. Pero aclaro, la seguridad ciudadana, que es distinto a la seguridad pública. La seguridad ciudadana es la que conlleva todos estos elementos. Cuando tú tienes una caseta del CAM, cuando este servidor solo en la colonia Ivo está cerrando 3 casas destroyer, que son edificios abandonados, guaridas de delincuentes, donde violan, donde encuentras fetos, donde encuentras todo tipo de promiscuidad, etcétera, estás eliminando un factor de riesgo. Y ahí justamente yo fui con los periodistas a eliminar, como he eliminado tantos, porque fue parte de mi ofrecimiento. Cuando tú tienes una presencia disuasiva del CAM, cuando tú tienes iluminada la cancha de basquetbol, la cancha de fútbol, cuando estás promoviendo actividades culturales, actividades recreativas, actividades deportivas, cuando promueves la unidad y la integración de la familia, estás contribuyendo no a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Es decir, el enfoque del tema delincuencial del país no lo basa. Todo el mundo decía cuando nosotros fuimos gobierno, es que no basta con la mano dura, tienen que haber programas, decían, pero las alcaldías, sobre todo las del FMLN, se lavaban las manos. Entonces, ¿entendería entonces, al oír sus declaraciones, que las funciones del CAM o las facultades